Bien, vamos a comenzar con resúmenes de patrones osteoarticulares. Bueno, el hueso normal. Acá pongo un ejemplo de una rodilla con fémur, tibia y peroné. El hueso tiene, sea vértebra o sea mano o cualquier hueso de la economía humana, siempre tiene una cortical y tiene una esponjosa. La esponjosa es trabeculada y la cortical es uniformemente densa, homogénea. Entonces uno ve la cortical más blanca, lo que sería médicamente más radioopaca que la esponjosa. Y esto ocurre en fémur, lo podemos apreciar en tibia y lo podemos apreciar en peroné. Bueno, en las articulaciones los espacios articulares son conservados y uno, como no hay una medida uniforme, para saber si el espacio articular está conservado o no, podemos comparar uno con otro o podemos ver el hueso que se llama subcondral. Sub es debajo, adyacente al cartílago articular, condral es cartílago. Entonces, cuando el hueso no mantiene ningún tipo de reacción blanca, osteodensa, como que está siendo agredido, o no tiene ninguna erosión, sino que es una línea regular, con accidentes anatómicos como acá las espinas tibiales, que son normales, uno presume que el espacio articular está conservado. Bien, vamos ahora a analizar esta rodilla que acabamos de ver normal con respecto a esta rodilla. Me voy a focalizar en el hueso exclusivamente. El hueso esponjoso es trabecular, pero si uno ve la diferencia entre la cortical y la esponjosa en el hueso normal, es como que no es tanto, la cortical es ligeramente más blanca que la esponjosa. Y la esponjosa, si bien es trabeculada, las trabéculas cuestan diferenciarlas una de otras. Cuando yo encuentro una cortical demasiado blanca con respecto a la esponjosa, o sea que a una misma dosis de radiación la cortical la veo blanca y la esponjosa la veo demasiado radiolúcida, puedo pensar que hay una disminución de la densidad ósea. Segundo, si hay una disminución de la densidad ósea de la esponjosa, es porque hay trabéculas que desaparecen. Entonces los espacios entre una parte trabecular y otra parte trabecular y otra parte trabecular aumentan y las trabéculas se hacen visibles. Entonces yo puedo marcar que hay como una especie de punteado blanco, separado otra línea punteada blanca, separada otra línea punteada blanca. Lo mismo acá, yo puedo, por ejemplo, en la tibia ver que hay, puedo ver una línea blanca, otra línea blanca, otra línea blanca, porque ¿qué pasa? Al reabsorberse trabéculas, disminuye el número de trabéculas, pero aumenta la distancia intertrabecular. Acá, al estar más apretada en el hueso normal, la esponjosa normal no me permite o apenas me permitiría decir que hay trabécula. Es difícil. Entonces yo tengo que, cuando analizo un hueso normal, sea una vértebra, sea un hueso corto o un hueso largo, yo tengo que ver dos cosas, que entre la cortical y la esponjosa hay una leve o moderada o discreta diferencia a favor de la cortical más blanca, más radiopaca. Y lo segundo, que en la esponjosa me cueste ver la trabécula, me cueste, o sea, yo puedo decir que esto es más radiolúcido que la cortical, sí, pero es discretamente más radiolúcido y me cuesta decir que esto está trabeculado, hay líneas, pero cuesta verla. Cuando a mí me pasan a una radiografía donde yo veo mucha diferencia entre la esponjosa y la cortical, muy blanca la cortical,
muy negra la esponjosa, y la esponjosa la veo que tiene líneas como trabéculas, como que está con un lápiz dibujado muchas líneas en cualquier hueso, yo tengo que pensar que la esponjosa perdió hueso, que la esponjosa perdió trabécula y que las trabéculas las perdió en forma difusa. No es algo focal que afectó el cóndilo externo o el cóndilo interno o el fémur y no la tibia. No, es algo difuso. Entonces, una pérdida de la matriz ósea, especialmente esponjosa, porque es la primera que se afecta y difusa, se llama osteoporosis, o sea, hay una pérdida de la matriz ósea. Bien, también, por ejemplo, en una vértebra, yo puedo ver que la vértebra tiene la cortical blanca, pero normalmente tendría que ver que la vértebra apenas es un poquito la cortical más blanca que el resto. No, vuelvo a ver una esponjosa muy negra, muy distinto a la cortical. Y la esponjosa le veo las trabéculas. Las trabéculas se ven. Uno acá, por ejemplo, veo casi un hueso esponjoso literal. Cuando lo normal es que las trabéculas estén apretadas, lo normal es que la esponjosa no me muestre las trabéculas o apenas me las muestre, que yo no pueda contar una. Yo acá puedo, si tengo tiempo y me dan la tarde, yo puedo ponerme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y contarme todas las trabéculas, cuando yo normalmente debería ver un esbozo de trabécula o no verla o costarme contarlas. Cuando le muestren un hueso que ustedes pueden contar todas las trabéculas y que ese hueso tiene un fondo muy oscuro con respecto a la cortical, tienen que pensar en que hay una pérdida de la parte trabecular, que es el signo principal de la osteoporosis, de la osteopenia, de la osteoporosis. Bien, de la pérdida de la matriz ósea. Acá hay además una fractura del cuerpo vertebral común porque el hueso es blando, porque tiene pérdida de la matriz ósea. Se llama osteoporosis. Acá, por ejemplo, también es fácil determinarlo, el normal y el osteoporótico. Yo acá veo, aunque no me muestren esta mano y muñeca perfil, me muestren esto solo, bueno, puedo contar. Denme una tarde y me pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando ustedes ya contaron 8, 10, 15 trabéculas, ustedes ven una imagen y dicen, si a mí me dan el día yo puedo contar las trabéculas, es porque están muy separadas una con otra. No están como acá, que me cuesta. Yo podría contar acá con mucha dificultad porque están apretadas. Yo cuando puedo contar las trabéculas separadas, además el hueso muy radiolúcido, bien, esto sería una osteoporosis. Lo que pasa es que acá es tan severa que ya la cortical empieza a desaparecer. Lo habitual es que este caso es fácil porque la cortical casi no está, la esponjosa está totalmente trabeculada. Puedo contar toda la esponjosa, el hueso es prácticamente radiolúcido y veo que no es que esté penetrada la placa porque estoy viendo las partes blandas, no es que la placa tenga mucha dosis de radiación, si me muestra la parte muscular como una radiopacidad. Entonces esto es una osteoporosis fácil de diagnosticar. Ahora, en la difícil es cuando me muestran la cortical muy conservada, pero justamente el contraste entre la cortical y la esponjosa es lo que me dice que esto es una osteoporosis. O bien todo perdido, pero esto ya es un grado extremo de osteopenia u osteoporosis. Esto es un cráneo normal. El cráneo normal donde yo puedo ver el díploe y la base de cráneo. Siempre hay una superposición que es en la zona de la mastoides que se ve más radiopaca. Y lo otro, si ustedes ven su cabeza, tóquense entre los dos parietales en este momento y hay más separación que en la frente y en el occipital, porque todos tenemos una cabeza como si fuera una pelota de rugby, ovoide. Bien, entonces, ¿qué pasa? Siempre el frontal y el occipital, al tener menos espesor, a igual dosis de radiación se va a ver más radiolúcido el frontal y el occipital que el propio
temporoparietal, porque acá están más separados los huesos, porque se ensancha normalmente, es la forma de la cabeza. Muchas veces en un examen y empiezan a ver, y acá hay más radiolucidez. No, la radiolucidez occipital y la frontal, no marcada, sino una radiolucidez que me cuesta decir dónde empieza y dónde termina, porque no es una imagen osteolítica, tumoral, que tiene márgenes y que me dice acá empiezo y acá termino. No, es difusa y es igual el occipital al frontal, pero es muy común que esta se vea como una falsa patología en la radiografía de perfil de cráneo, porque los parietales están más separados y son más radiopacos, porque tiene más anchura, entonces le cuesta más penetrar al rayo, llega menos rayo a la placa, genera menos negrura en la placa, en vez de en el frontal y el occipital genera más negro. Bien, y la base de cráneo, que acá nunca analicen lo blanco, fíjense que hay superposición entre que el parietal es grueso, está más separado, el temporal es fino pero está más separado también, y el peñasco se superpone en el oído, siempre hay una zona más densa en esta parte. Entonces, para ver la densidad, váyanse más hacia adelante y vean que ven la silla turca, el dorso de la silla turca, la apófisis clinoide anterior, acá estaría la hipófisis, debajo de la silla turca el seno esfenoidal, acá la superposición de la nariz con senos etmoidales y los senos acá abajo maxilares, y vean que todas estas radiolucideces, que son los senos paranasales y las del dibujo de la silla turca y las alas que forman el piso del lóbulo frontal, se ven bien. No vayan a la zona del oído porque van a hacer lo contrario, como acá una radiolucidez patológica falsa. En el frontal una radiolucidez patológica falsa, van a decir una radiopacidad patológica falsa. No analicen la densidad ósea en el oído. Bien, ahora, yo veo esta placa y digo, acá me están dando blanco, pero no solo blanco en el oído, me están dando blanco la silla turca, me están dando blanco donde tengo que ver la parte del frontal, no, está obliterado de blanco el seno esfenoidal. Entonces esto es un aumento patológico de la densidad ósea real, no me estoy yendo al oído, es real, se extiende a la parte anterior. Esta densificación, prácticamente hay una sola enfermedad que aumenta la densidad ósea, especialmente en la base de cráneo, o la más común, que se llama osteopetrosis. Pero por lo menos decir que es una RX de cráneo perfil, que lo patológico es el aumento de la densidad, porque no me deja diferenciar seno esfenoidal, las alas mayores del esfenoide que forman los pisos del lóbulo frontal, no me deja diferenciar, y veo un engrosamiento que excede la parte del oído, que puede ser falso. Es mucho más extenso hacia adelante y ese es el signo que me dice la patología hasta acá. Es RX de cráneo perfil con una patología aumento de la densidad ósea en la base de cráneo. Bien, si recuerdan, es osteopetrosis. Acá, fíjense que tengo un cráneo perfil, podrían confundirse que empezar, que aumento de la densidad, pero no, fíjense que no hay ningún aumento de la densidad, porque yo veo perfecto el piso del lóbulo frontal, cómo se delinea el hueso del cráneo, veo perfecto la silla turca y no está obliterado el seno esfenoidal que es debajo de la silla turca. 3 tips. Lóbulo frontal, piso del lóbulo frontal, veo líneas blancas tenues, silla turca visible, no obliterada, y seno esfenoidal visible. Entonces, olvídense de que acá haya un aumento de la densidad. Esto es falso. Lo que acá es patológico es una imagen como en sacabocados, pero ya no es una imagen difusa, sino focal múltiple. Entonces yo tengo como que saqué un pedazo de hueso acá, saqué otro acá, saqué otro acá y saqué otro acá, pero no en forma difusa, saqué focalmente. Entonces tengo que pensar en una enfermedad lítica, no una reabsorción difusa del hueso como la osteoporosis. Y una enfermedad lítica múltiple de diferentes tamaños es lo mismo que la ensuelta del globo de pulmón, son metástasis osteolíticas. Hay un tumor primario que es de la médula ósea del cráneo, que es más común en los huesos planos, donde hay médula ósea roja,
como que es el mieloma, que también al ser un tumor del díploe de la médula ósea que está entre las dos tablas, invade la médula ósea y produce imágenes en sacabocado. Entonces yo puedo decir que acá hay imágenes osteolíticas múltiples y que puede ser metástasis o puede ser un mieloma múltiple. Esto es lo mismo, esto es una tomografía computada con ventana ósea, lo hablamos en sistema nervioso central, donde la única forma de ver el hueso es la tomografía, porque la resonancia lo pone negro. A su vez, la tomografía, para no tener artefactos, lo que hace es un tema de software que me resalta el hueso y me anula el cerebro. Bueno, lo único que me da blanco el cráneo y negro el cerebro en un corte axial se llama tomografía computada con ventana ósea, pero con las lesiones típicas en sacabocado, que son o mieloma múltiple o metástasis múltiple. Hay otro tipo de metástasis que son blásticas. Acá ven un islote blanco, esto es el RX, donde ven la columna lumbosacra y la pelvis. Cuando ven múltiples parches blancos redondeados, son osteodensos, son metástasis, pero en vez de ser osteolítica, son osteoblásticas, porque el tumor, en vez de generar una destrucción, destruye al hueso, pero el hueso le gana, genera una osteoblastosis, genera material óseo que tiende a focalizar el tumor y tiende a decirle acá no vas a avanzar. Por eso que estas metástasis osteoblásticas son comunes en tumores tratados, por ejemplo el cáncer de mama tratado con hormonoterapia. Y la hormonoterapia vence al cáncer y el osteoblasto genera un islote blanco y que esto da lugar a que a veces incluso los pedículos vertebrales, que son los ojitos de la vértebra, se pueden poner blancos en los dos lados o en un lado, y cuando vean una lesión blanca, único o múltiple, tienen que pensar una proliferación blástica, único o múltiple, una proliferación plástica única, la de un tumor óseo primario o una metástasis única. Una proliferación plástica múltiple la da generalmente la metástasis blástica. Por ejemplo, el cáncer de mama tratado con hormonoterapia. También se da en el cáncer de próstata. Después tenemos una destrucción focalizada. Uno ve que acá, por ejemplo, del hueso, uno ve una imagen lítica, pero a diferencia de lo que he estado mostrando, lítica y blástica múltiple, esta es una lítica única. ¿Por qué es lítica? Bueno, no es osteoporosis. Yo no veo tanta diferencia entre la cortical y la esponjosa, que la esponjosa sea radiolúcida. No, para nada. La cortical es un poco más densa que la esponjosa. No puedo acá en la esponjosa medir las trabéculas o contar las trabéculas, porque acá, por ejemplo, veo una zona que pierdo el conteo. Entonces no tiene pérdida de trabécula. Entonces esto no es una osteoporosis. Entonces, por un lado, ya descarté osteoporosis. Segundo, es una lesión única que me está comiendo al hueso. Es un sacabocado que en vez de estar en el cráneo, está en el fémur, pero es un sacabocado. En vez de ser múltiple, es única. Bien, puede ser entonces una metástasis única, como los cánceres de riñón, que suelen dar metástasis única y debutar así, o puede ser un tumor primario lítico. ¿Por qué tanto las metástasis como los tumores pueden dar lítico o blástico? Porque cuando lo agredimos al hueso, el hueso reacciona. Entonces a veces el tumor tiene, por ejemplo, es todo destructivo, todo menos acá. Acá parece ser como que está reaccionando. Y hay veces incluso la reacción vence al tumor y se pone como blástico, pero es único. Entonces puede ser un tumor blástico único, primario del hueso, o puede ser una metástasis blástica. En este caso es lítica única, metástasis lítica o tumor primario donde el hueso alcanzó apenas a reaccionar, predominó lo destructivo. Acá, por ejemplo, vemos una imagen blástica única que me genera una vértebra tuerta. Entonces, ¿qué es? Es una reacción blástica. ¿Y por qué el hueso reacciona blásticamente? A excepción de la osteopetrosis, cuando reacciona blásticamente es porque fue agredido. Entonces, cuando fue agredido, tengo que pensar o en una osteomielitis, una infección, un tumor, un cáncer, algo que lo agredió. Lo más común es que lo agreda un tumor. Y cuando es único, puede ser primario, blástico, donde no tuvo la fuerza el tumor propio de la vértebra para generar la lisis,
o puede ser una metástasis. Siempre es más común la metástasis, siempre pongan primero, aunque sea único, primero la metástasis, que es más frecuente porque los tumores óseos primarios son menos frecuentes y a su vez el hueso es foco de tumores como el pulmón, como el hígado, como la piel, como el cerebro, como la próstata, la mama, todos van al hueso. Todos van al hueso. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a ser el gol estándar la metástasis. En este caso, blástica. Si es un hombre, próstata. Si es mujer, mama tratado con hormonoterapia. Pero si ustedes dicen que es un tumor primario con esclerosis, con reacción blástica, porque es único, está bien, siempre y cuando además agreguen, pero también puede ser una metástasis blástica. ¿Y por qué blástica? Porque el hueso está agredido. No. Y si está agredido, excepto la osteopetrosis, que es de la base del cráneo, si está agredido un aumento focal de la densidad, es cáncer hasta que no me demuestre lo contrario. ¿Podría ser una osteomielitis? Sí. También ante la infección, una tuberculosis ósea, reacciona el hueso y me da una zona blástica. Lo importante es explicar los por qué. Por qué el hueso se agrede y reacciona, no llegar al diagnóstico final de memoria. Explicarlo por qué. Porque vamos a encontrar placas que esto me dicen en una tuberculosis ósea. Y puede ser. Acá también veo una zona de aumento de la densidad ósea, pero el aumento de la densidad ósea, volvemos, saquemos la osteopetrosis, que es la base del cráneo, y me está diciendo que el hueso está agredido. Al ser agredido reacciona, pero acá la reacción fue más grande que el propio tumor. Entonces me da una lesión focalizada, blástica, expansiva total. Bien, ¿puede ser una metástasis? Sí, puede ser, pero generalmente cuando ya es tan plástico que deforma, fíjense que deforma el hueso, es generalmente un tumor primario, porque las metástasis lo agarran al hueso desprevenido y las blásticas generalmente alcanzan apenas a llenar el relleno, a llenar la osteólisis para que sea blástica, entonces es una isla, pero ya cuando es tan blástica y es más común un tumor primario. Pero si ustedes dicen, eso es una reacción blástica porque el hueso ha sido agredido y reacciona con osteoblastos y puede ser infeccioso, neoplásico, o sea, cancerígeno, tumoral, puede ser metastásico, primario, como es único, focal y muy grande, podría ser primario, si fuera múltiple podría ser metástasis, si fuera no tan grosero podría ser metástasis y podría ser una osteomielitis crónica, y sí, puede ser que reaccionó crónica porque le dio tipo a tanta reacción al hueso. Pero siempre así, explicándolos por qué. Acá vemos una reacción esclerótica, también esclerótica heterogénea, pero focal, no es del resto del hueso. Yo acá puedo ver la cortical, puedo decir que tiene un poco de osteoporosis porque veo un poquito de la cortical demasiado gruesa, pero la esponjosa demasiado radiolúcida. Pero no veo la matriz trabecular de la esponjosa. Entonces me quedaría la duda. Entonces, si a ustedes le dicen, bueno, ¿y por qué les queda la duda? Porque la radiología convencional para osteoporosis, si no está muy clara, da dudas. Por eso existe la densitometría, que es un estudio que se basa o en la radiología o en la tomografía, pero es un estudio de la densitometría donde justamente se mide la densidad ósea y es el estudio más sensible para osteoporosis. Queda muy bien que si están en dudas ante una osteoporosis digan, bueno, yo estoy en duda si es una osteoporosis porque yo veo una zona radiolúcida que es la esponjosa muy contrastada con la cortical, pero no la veo suficientemente trabeculada como para que me deje contar la trabécula y pueda afirmar que es una osteoporosis. Entonces me queda la duda. Acá también veo la cortical, pero veo la esponjosa muy radiolúcida. Debería ser menos la notoriedad. Puede ser una osteoporosis como un hueso normal. ¿Y qué haría? Haría una densitometría, porque es el estudio para diagnosticar osteoporosis cuando la radiología da dudas, porque da dudas a cualquiera. Ahora bien, dejemos eso. Vemos una reacción esclerótica. ¿Qué significa una reacción esclerótica? Y que el hueso reaccionó. Acá está, se ve que es amorfo, no es una reacción organizada, es tan desorganizada como esta. Nada más, o sea, es absolutamente reaccional a algo que me está agrediendo. Está destruyendo a un hueso y le dice, no, el hueso, no me vas a destruir. Vamos a hacer una osteoblastosis anárquica ante la destrucción. O sea, algo amorfo. Pero me respeta la cortical. Entonces, ¿puede ser un tumor? Claro que puede ser un tumor, pero al respetarme la cortical, ya sea lo que sea,
puedo pensar también en que el tumor puede ser maligno, sí, pero puede ser benigno. Acá no, porque me voló la cortical. Acá voló el pedículo y acá voló la cortical. Pero en este, lo que llama la atención es que la reacción osteoblástica, amorfa, anárquica, ante la destrucción, le dijo a la cortical, yo la respeto. Y efectivamente, esto es un encondroma que es un tumor benigno. ¿Bien? Pero uno tiene que saber los por qué. Vamos a los patrones articulares. Acá estamos viendo, hay dos prácticamente, artrosis y artritis. La artrosis, que es la osteoartritis, es degenerativa. ¿Qué diferencia hay? La artrosis se da en un hueso normal. Entonces, ¿qué pasa? El hueso, ante la pérdida del cartílago que se desgastó interarticular, tiene capacidad reactiva. Reactiva significa blanca. Osteoblastosis. Se pone blanco, pero solamente el hueso adyacente a la articulación. Y eso lo diferencia de los tumores, lo diferencia de las osteomielitis. No, es el hueso blanco solamente a nivel adyacente a la articulación. ¿Y qué más hace un hueso normal cuando el cartílago de desgaste? Por ejemplo, acá está desgastado el cartílago articular pinzó la articulación, erosiona este hueso con este, los dos son huesos normales, entonces reaccionan generando esclerosis, generando que el hueso debajo de la articulación sea más blanco y generando hueso nuevo. Es una forma de reaccionar. Ese hueso nuevo forma los famosos picos del oro que se llaman osteofitos, y eso habla de artrosis. ¿Por qué? Porque el hueso es sano en sí, el hueso tiene capacidad reactiva, se desgastó el cartílago por la edad, por el tiempo, por un deporte determinado que sobrecargó esta articulación, pero el hueso reacciona. Cuando el hueso reacciona tengo que decir artrosis, osteoartritis o artrosis, que es lo mismo, que es una enfermedad degenerativa del cartílago articular sobre un hueso que reacciona, un hueso que tiene capacidad de formar hueso, que forma los osteofitos. Cuando vean osteofitos, artrosis, osteoartritis, que son sinónimos, pero no artritis pura. Fíjense acá se produce un pinzamiento, pero el hueso reaccionó con un osteofito. Entonces, cuando yo veo que hay pinzamiento, tengo que pensar que el cartílago está desgastado o destruido. Si estuviera destruido, el cartílago, estaría destruido el hueso. Si está desgastado el cartílago, no está destruido el hueso. Esa es la mnemotecnia. Si está desgastado el cartílago, el hueso puede estar desgastado, como acá, tiene osteoporosis por la edad, pero no destruido el hueso. El hueso no está destruido. Yo puedo ver la cortical acá, y de ninguna manera puedo decir que acá hay erosiones. Entonces, cuando el cartílago se desgasta, el hueso va a reaccionar. Es una artrosis. El hueso no está destruido. El hueso tiene capacidad reactiva. ¿Y qué va a hacer? Acá, por ejemplo, va a ser proliferación osteofítica de formar un hueso nuevo, o también reaccionar con osteoblasto, ponerse más blanco. Fíjense que el hueso subcontrario es blanco, pero a diferencia de los tumores, afecta solamente la osteoblastosis al hueso que está en contacto con la articulación enferma, el hueso subcondral. Entonces, cuando a mí me muestra una placa, digo, perfecto, acá hay pinzamiento articular, reducción del cartílago. Tengo dos opciones, destrucción o desgaste. ¿Por qué desgaste? Porque cuando se destruye el cartílago, se destruye el hueso. Y yo al hueso veo la cortical respetada y no veo erosiones. Entonces, desgaste. ¿Cómo se llama el desgaste? Degeneración. ¿Cómo se llama la enfermedad degenerativa? Osteoartritis o artrosis. ¿Y qué pasa? El hueso reacciona, se pone más blanco, forma hueso nuevo que se llaman osteofitos o comúnmente picos del oro. ¿Qué más tiene este paciente? Osteoporosis. ¿Por qué? Porque puedo contar las trabéculas. Acá también. Puedo contar las trabéculas. Deme en la tarde y cuento las trabéculas. Entonces hay pérdida de trabécula. Entonces las trabéculas se separan y se notan. Y las puedo contar. Si no, sería más compacta. Entonces es una osteoporosis con artrosis. ¿Por qué se asocian? Y porque son dos enfermedades de la vejez, donde el hueso se pone osteopénico y las articulaciones están desgastadas, por lo cual es muy común que haya osteoporosis con artrosis. Acá pasa lo mismo, esto es muy común, la artrosis de la mano afecta el primer hueso, se llama risartrosis,
Pero no importa el término. ¿Por qué es una artrosis? Bueno, perdí la articulación, pero el hueso reaccionó, se puso blanco, no está osteopénico. El hueso reacciona, tiene capacidad reactiva. Si el hueso tiene capacidad reactiva, es porque el cartílago se desgastó. El hueso puede estar desgastado, pero no destruido, entonces tiene capacidad reactiva y el hueso se pone blanco. Y lo ven blanco, esto es una artrosis. Y sobre hueso, que son osteofitos. Lo mismo que acá se pone blanco porque es una artrosis. Y acá un osteofito. Y acá se pone blanco. Eso es artrosis. Ahora, acá es otra cosa. Acá ya el cartílago se desgastó, se destruyó. Se destruyó. ¿Por qué? Porque el hueso está destruido. Acá hay una úlcera del hueso. Hay una erosión del hueso. Hay una erosión. Entonces, si está erosionado, cuidado, porque el hueso se deforma. Puede haber algún osteofito porque era en un paciente añoso la patología. Pero ustedes ven que el hueso ya no mantiene la cortical. Entonces, si el hueso se destruye, el cartílago se destruye. Si el hueso está destruido, es porque el cartílago está destruido. Entonces no es una artrosis, es una artritis. Artritis generalmente reumatoidea. Artritis, inflamación, destrucción, no desgaste. Y destruye al cartílago y al hueso. Generalmente el hueso no reacciona, al contrario, hay una osteopenia yuxtaarticular que se llama emborrón de goma. Ustedes ven el hueso negro, como si le hubieran pasado una goma. Entonces, cuando vean la osteopenia yuxtaarticular en la mano o en el pie, como un borrón de goma, y vean que la articulación más afectada está erosionada, el hueso subcondral, como si fuera una úlcera, una erosión, una destrucción, el cartílago está destruido, entonces es más posible que haya una artritis. Y si el médico que me está examinando dice, pero acá yo veo osteofito, bueno, puede haber de base una artrosis, pero además se agregó la artritis, porque yo acá no veo un hueso esclerótico blanco con capacidad reactiva. Al contrario, veo una cortical algo irregular, acá veo como un sacabocado, veo erosionado, veo la osteopenia que hay acá y no lo veo tan blanco al hueso yuxtaarticular como lo veo acá, que es una artrosis. Lo veo osteopénico. Cuando al hueso yuxtaarticular lo veo osteopénico. Cuando al hueso yuxtaarticular lo veo destruido. Es porque el cartílago está destruido. La destrucción no es desgaste, la destrucción es artritis, reumatoidea o no reumatoidea como la psoriásica. Pasa lo mismo, acá veo el pinzamiento, pero no solo no veo reacción blástica del hueso, veo reacción osteopénica, puedo encontrar las trabéculas y además veo todo erosionado. Si la erosión el hueso está festoneado, irregular, erosionado, destruido, es porque el cartílago está destruido y eso es la artritis. Los patrones traumáticos, la fractura, ¿no es cierto? O sea, el hueso puede ser normal, osteopénico, pero uno ve el trazo lineal típico de una fractura. Lineal completo, lineal incompleto, con desplazamiento, o sea que queda una parte del hueso acá, otra parte desplazada. También hay fractura de peroné, una fractura tibio-peroneal. Esto es una columna normal que la traigo porque frente y perfil generalmente confunden las estructuras anatómicas. En el perfil los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, esto se repite en cualquier lado cervical, dorsal o lumbar, esto es lumbar, pero se repite. Después las apófisis espinosa como estructura posterior, los agujeros de conjunción, el pedículo que es la unión del arco posterior con los cuerpos vertebrales. Y esta zona, unión de arco posterior con cuerpos vertebrales, que se llama pedículo. Los agujeros de conjunción entre los espacios, los elementos posteriores de la de arriba y la de abajo. Y los espacios intervertebrales, el espacio entre lo que es anterior, que sería los cuerpos vertebrales. Bien, el espacio intervertebral es el equivalente en la parte anterior a lo que es en la parte posterior, el espacio intervertebral posterior, que se llama
agujeros de conjunción. Los pedículos, que es la unión de la parte del arco posterior con el cuerpo vertebral, y los cuerpos vertebrales. Esto es el perfil. Y en el frente uno ve los cuerpos vertebrales enteros, y la espinosa se ve como una lágrima en el medio. Es esta que veían acá, la ven de frente, la lágrima del medio. Siempre en el frente, recuerden, ojos y lágrimas. Ojos porque los pedículos son los dos ojitos, o sea, la unión del arco posterior en realidad es derecha e izquierda. Lo que pasa que en el perfil se ve como una zona. En el frente ven la unión posterior del arco posterior izquierdo y la unión posterior del arco posterior derecho con el cuerpo vertebral. ¿Y que se dibuja en el frente? Los ojos. ¿Qué son los ojos? Los pedículos. ¿Qué son las lágrimas? Las apófisis espinosa. Cuando muestren lágrimas y ojos, digan, es un RX de frente. Cuando vean que ustedes tienen una estructura donde las espinosas se ven desplegadas, es un RX de perfil. Ya saben por lo menos qué proyección es. Y esto se da en la cervical, en la dorsal y en la lumbar. Las espinosas, los pedículos vertebrales. Bueno, después están las transversas. Y determinar que, por ejemplo, no hay osteoporosis. Fíjense qué diferencia entre la cortical y la esponjosa. Es poca. Fíjense que en la esponjosa no pueden medir ustedes contar las trabéculas. Entonces no hay osteoporosis. Bien, recuerden, esponjosa, radiolúcida, trabéculas contables, eso es osteoporosis. Si no, no. Bien, después vean la alineación, que no estén desalineadas, la espondilolistesis cuando se viene para adelante, la espondilolisis, veo la destrucción, la fractura del arco posterior. Ahora, hay una proyección que es la oblicua. La oblicua es el perrito de la Chapelle, pregunta de examen típica y que no la saben muy frecuentemente. El perrito de la Chapelle, voy a buscar uno sano, acá está fracturado. El perrito de la Chapelle tiene el hocico, que es la apófisis transversa, el ojo, que es el pedículo, la orejita superior, que sería la apófisis articular superior, que se articula con el pie del perrito de arriba. La oreja le da al pie, la oreja le da al pie, el pie le da a la oreja, el pie es la apófisis articular inferior. Acá pasa lo mismo, esta vértebra tiene una articular inferior que le da el pie a la oreja de la vértebra que está abajo. Entonces, oreja se articula con pie. Entonces, recuerden, el hocico es la transversa, el pedículo es el ojo, la articular superior con la oreja, la articular superior con el pie de la que está arriba, que es la articular inferior. El cuerpito son las láminas vertebrales y la colita, que acá no se ve bien, sería la espinosa. Acá la ven bien. Ahora, la destrucción de lo que se llama istmo o cuello, que está el cuello del perrito, es el istmo, y esa zona es la que comúnmente se fractura, la zona retropedicular, la zona ísmica, y da que el perro tenga collar radiolúcido, y este es el espóndilo lisis, no listesis. La listesis la evalúo en el perfil, porque cuando hay espóndilo lisis puedo ver un trazo radiolúcido en el arco posterior, no tan clarito como la oblicua, que prácticamente la única indicación de la oblicua es descartar espondilolisis, la única. Puede haber otras adicionales, sí, pero la más importante, la que ustedes tienen que saber, que hago una oblicua para saber si el perro tiene collar, y si tiene collar tiene espondilolisis. ¿Y qué va a ser la espondilolisis? Y fíjense, piensen que si acá está destruida el cuello, este cuerpo vertebral se separa del arco posterior y se me va para adelante. Entonces, en el perfil yo voy a ver que esta línea, o la de atrás o la de adelante, en vez de ser la lordosis lumbar típica, voy a ver algún cuerpo, generalmente es L5, que se desplazó hacia adelante con respecto al sacro y se llama espondilolistesis. Pero no puede haber espondilolistesis sin espondilolisis, porque para que el cuerpo vertebral se vaya para adelante tiene que estar separado del arco posterior. Para eso tiene que haber collar en el perro, tiene que haber fractura del istmo. Entonces, para haber espondilolistesis tiene que haber espondilolisis. O sea que si ustedes ven que esta vértebra se fue para adelante o esta se fue para adelante, dicen espondilolistesis, y seguramente va a haber lisis.
¿Por qué? Y porque de qué otra manera el cuerpo vertebral se va a ir para adelante si está agarrado y sujeto al arco posterior normal. No se va a ir, se tiene que separar. Bien, entonces, por favor, las partes del perrito, hocico, pedículo, pedículo, istmo o cuello, oreja, el de arriba, el pie es la articular inferior, las láminas, la espinosa y el cuello con fractura espondilolisis. Bien, con esto hemos terminado lo más importante de patrones óseos y articulares. Muchas gracias.